Vale. Bien, lo que os decía de la infraestructura como código, la idea la tenéis resumida en la presentación que tenéis ahí en pantalla y consiste en que en un documento de texto yo voy a plasmar, voy a indicar cuántos equipos quiero, qué redes quiero, qué direcciones IP quiero que tengan esas máquinas virtuales e incluso qué software quiero que tengan instaladas. ¿Vale? En función del software que se utilice, de la plataforma, pues utiliza una sintaxis u otra. Pero plasmo lo que yo quiero tener en un documento de texto. Bien, ese documento de texto, de alguna forma, mediante alguna herramienta o mediante algún comando, se ejecuta o se lee y se le pasan instrucciones a lo que se llaman providers, que no viene a ser ni más ni menos que alguna tecnología de virtualización. Vale, nosotros estamos utilizando VirtualBox, pero seguramente ya sabéis que hay muchas más tecnologías de virtualización. Estará el VMware, luego hay temas de proveedores, de providers cloud, es decir, Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Vale, entonces, esta infraestructura, es decir, máquinas con direcciones IP, redes que las conectan, incluso el software que yo quiero, se plasma aquí, se le da la orden a uno de estos servicios de virtualización para que me genere esas máquinas virtuales, para que me cree las redes de ordenadores que he pedido para que se puedan conectar, y después llega lo realmente fantástico, que es la configuración automática de esos equipos. Y cuando me refiero a configuración automática estoy hablando normalmente de instalación y configuración de software. Por ejemplo, si yo quiero levantar un servidor web Apache, pues puedo definir que quiero una máquina virtual con determinada cantidad de memoria RAM, determinadas cantidades de CPUs, una CPU, dos CPUs, lo que sea, que tenga una determinada dirección IP conectada a una determinada red. Eso me lo levantan los providers, los sistemas de virtualización, y una vez creada la máquina, se llama otro programilla que me automatiza la instalación, en este caso del software Apache. Y lo interesante de esto es que prácticamente lo único que hacemos los administradores de sistemas es esto: plasmar la infraestructura que yo quiero. Evidentemente eso nos lleva a trabajo, pero una vez que está hecho esto, todo lo que se produce aquí, la llamada y la creación de las máquinas virtuales, está automatizado, yo no intervengo. Y la instalación y la configuración del software yo tampoco intervengo, lo he definido aquí antes, ¿vale? El ejemplo que estamos viendo nosotros es el de Vagrant. Vagrant lo podéis ver como una herramienta de infraestructura como código, no es la más potente que hay, pero como ejemplo pues está realmente bien. Entonces Vagrant utiliza una nomenclatura que tenéis en los apuntes, que son todas estas palabrotas. La primera es Box. Vagrant no crea máquinas virtuales de cero. Lo que hace es, ya tiene plantillas que alguien ha hecho. Una plantilla viene a ser un sistema operativo ya instalado en una máquina virtual. Entonces yo, en vez de hacer una instalación de cero de una máquina virtual e instalar el sistema operativo, cojo la plantilla y me ahorro tiempo, ¿vale? Que esto es fundamental, el ahorro de tiempo. Eso es el concepto de box, de plantilla. Host hace referencia al equipo real. El equipo real donde correrán las máquinas virtuales. Esta palabra host es común para cualquier sistema de virtualización, ¿vale? Es el equipo anfitrión, el equipo real. Guest es la máquina virtual que va a crear Vagrant. Provider es lo que os comentaba en la transparencia anterior. Los providers son los sistemas de virtualización. Vagrant por defecto cuenta trabajar con VirtualBox, pero hay otros providers, ¿vale? Hay otros sistemas de virtualización. Puede trabajar con contenedores Docker, puede trabajar con Microsoft Hyper-V, puede trabajar también con temas de cloud.
Pero bueno, el provider por defecto en principio es VirtualBox. Se le puede especificar que use otros, pero en principio busca este. Luego a la funcionalidad básica de Vagrant se le pueden añadir funcionalidades extras instalando plugins, y esto es opcional. A ver, un ejemplo de plugin para que se entienda bien. Los que ya hayáis hecho prácticas con VirtualBox, sabéis que yo instalo un sistema operativo en VirtualBox y luego le puedo instalar las Get Additions para mejorar el entorno de trabajo. Puedo redimensionar la pantalla a medida que se redimensiona la ventana y me facilita pues temas de copiar de la máquina real a la virtual. Bien, esa instalación la tengo que hacer yo a mano. Existen plugins de Vagrant que una vez que me crea la máquina virtual VirtualBox, ese plugin de Vagrant me instala automáticamente las extensiones, las Get Additions. ¿Vale? Eso sería un ejemplo de plugin. Luego están los provisioners. Bueno, la traducción que se suele hacer de esta palabra es de aprovisionadores, y es lo que realmente convierte esta herramienta en algo muy útil y poderoso. La idea os la explico luego cuando veamos el gráfico, ¿vale? Bien, Vagrant File es el fichero de texto donde yo especifico la infraestructura de máquinas virtuales que quiero tener, y es obligatorio tener uno para trabajar con Vagrant. Y luego están las carpetas, que le llaman sincronizadas, es lo que en VirtualBox nosotros vimos como carpetas compartidas. Yo puedo crear una carpeta o varias carpetas que compartan su contenido entre la máquina real, el host, y la máquina virtual, el guest. Entonces todos los ficheritos que yo ponga en estas carpetas son accesibles por las dos máquinas, el equipo real y el equipo virtual, ¿vale? Un ejemplo de cómo funcionaría todo este asunto. Imaginaros que yo tengo un encargo de mi jefe de proyecto que me dice: tengo 20 programadores web y necesito que ellos tengan un entorno de pruebas, es decir, que mis desarrolladores web programen sus páginas web, sus temas, y luego lo prueben en un servidor web, y que el entorno de pruebas sea exactamente el mismo para los 20. Es decir, yo me quiero asegurar que los 20 van a trabajar con el mismo entorno para que luego no haya el problema de es que mi máquina funciona y en la tuya no. No, todos tenéis el mismo entorno, exactamente igual. Tú vas a trabajar desarrollando tus páginas web y las vas a poder probar. Vale. Pues yo como administrador cogería un Vagrant File y aquí con unas directivas digo: vale, pues quiero una máquina virtual que por ejemplo tenga 1 GB de memoria RAM, una CPU, y que cuando arranque pues se configura automáticamente un servidor Apache con un lenguaje de programación PHP y una base de datos para que el programador pueda hacer cosas. Bien, eso lo plasmo en este fichero, y una vez que tengo el fichero Vagrant File creado, lanzo un Vagrant App. Lo que hace Vagrant App es llamar a Vagrant. Vagrant va a leer este fichero, va a ver lo que yo quiero conseguir, y entonces contacta con el sistema de virtualización y le dice: me interesa una máquina virtual, por ejemplo corriendo un sistema Ubuntu con 1 GB de RAM y una CPU. ¿Qué va a hacer VirtualBox? Vale, pues va a crear la máquina, pero la máquina, en vez de crearse de cero e instalar Ubuntu desde cero, que eso nos llevaría minutos, 10 minutos, 15 minutos, lo que sea, lo que se va es a buscar una imagen plantilla de esa máquina virtual. Entonces, si esa máquina virtual no la tengo yo ya en mi equipo local, se va a internet y se descarga de internet la máquina. La primera vez que utilizo una plantilla me la tengo que descargar de este sitio web, es un proceso automático, y una vez descargada la guardo en una carpeta en mi disco duro local para acelerar todo el proceso, ¿vale? Bien, entonces una vez que yo tengo la plantilla, VirtualBox coge y levanta la máquina.
levantar una máquina a partir de una plantilla, una vez descargada a mi ordenador, que eso depende de vuestra velocidad de conexión a internet, supone segundos, ¿vale? Y esa máquina, cuando arranca, ya arrancó con el sistema operativo instalado. Una vez que la máquina terminó de arrancar, la tengo funcionando, y aquí llega lo de los provisioners, los aprovisionadores, que es una revolución, ¿vale?, en cuestión de administración de sistemas. Vagrant llama al aprovisionador que se ha definido en el background file para decirle: ejecuta lo que el administrador de sistemas te ha pedido que hagas para instalar aquí el servidor web Apache, el lenguaje de programación PHP, el servidor MySQL o lo que tú quieras. Bueno, hay distintas tecnologías de aprovisionadores. Pueden ser comandos de Linux, pueden ser playbooks de Ansible, que este es muy bueno, este es un software súper potente. Puede ser Puppet, puede ser Chef, bueno, hay un montón de ellos. La clave de esto es que juntando el background file, donde yo defino lo que quiero tener en cuestión de máquinas virtuales, con algún ficherito de estos que automatiza el proceso de instalación y configuración, es que automáticamente y en muy poco tiempo yo tengo una máquina virtual o varias configuradas como yo quiero. Y cuando hablo de poquito tiempo, hablo de segundos o minutos. Y lo genial de todo este sistema es que el trabajo que me encargó mi jefe, yo cojo el background file, cojo el ficherito que van a utilizar los aprovisionadores, se lo paso a mis 20 compañeros de trabajo que se dedican a desarrollar páginas web y les digo: lo único que tenéis que hacer es crear una carpeta, meter el background file y el otro ficherito de aprovisionamiento que yo os paso, ejecuta el background app y en unos minutos los 20 compañeros van a tener una infraestructura de máquinas virtuales exactamente igual en cuestión de configuración. Misma versión de sistema operativo, misma versión de servidor web, misma versión de lenguaje de programación PHP, base de datos, lo que sea, ¿vale? Y una vez que la máquina virtual o máquinas virtuales están creadas y configuradas, para acceder a ellas, si me interesa acceder a ellas, Vagrant SSH y entro como si estuviese en la terminal y puedo ejecutar comandos en esas máquinas, ¿vale? Bien, las plantillas, hay plantillas de Linux y también hay gente que hace plantillas con Windows, ¿vale? Y el tema del aprovisionamiento, bueno, yo os lo pongo en alguno de los vídeos de los escenarios. Esto trasciende a mi asignatura. Entonces, en el tema de aprovisionamiento, yo os paso ejemplos de aprovisionamiento, ¿vale? En la vida real, el administrador de sistemas se curraría el background file, usaría una de estas tecnologías de aprovisionamiento que tendría que currárselo, y una vez que tiene hecho eso, ya le puede pasar el trabajo a los compañeros, ¿vale? A modo de ejemplo, a día de hoy, aunque no utilizan background normalmente, en la nube, esto que llaman el cloud computing, hay una necesidad muy grande de levantar entornos virtuales ya configurados en muy poco tiempo, tanto levantarlos como destruirlos. Me explico. Hay, por ejemplo, la nube de Amazon, la AWS, cobra por uso, ¿vale? Entonces, si yo tengo una máquina virtual levantada, me van a facturar. Entonces, yo como empresa, pues a lo mejor digo, bueno, yo vendo ordenadores y necesito pues un servidor web y un servidor de base de datos, todo el tiempo funcionando, y a mí me facturan por eso. Pero a lo mejor en la época que estamos ahora, del Black Friday, a mí me interesa no tener un servidor web, me interesa tener varios, pero no varios funcionando al mismo tiempo, sino tener varios cuando haya suficiente demanda que justifique tener varias máquinas trabajando. Entonces lo que puedo hacer es, con un sistema parecido a este, se detecta un pico de demanda y entonces tengo que levantar rápidamente otra máquina virtual, servidor web, conectado con el software que a mí me interesa, a la base de datos.
Pues con tecnologías como esta lo consigo hacer. Una plantilla con el software que a mí me interesa de base, una tecnología de aprovisionamiento que cuando se levante la máquina virtual rápidamente la lleve a un estado que a mí me interesa, y este proceso dura segundos o unos pocos minutos. ¿Vale? Y lo genial del sistema es que una vez que yo me ocurre esto, el resto es automático. Con lo cual se puede programar que se levante el escenario cuando se cumplan unas condiciones y luego se puede destruir también rápidamente. ¿Vale? Bueno, a modo de ejemplo, bueno, no sé si tenéis dudas con esto que me lancé. Si tenéis alguna pregunta y queréis preguntarme, adelante. Si no, paso a la siguiente transparencia y hacemos alguna práctica. Pero bueno, este es el flujo de trabajo con Vagrant. Me curro esto, el aprovisionamiento que os lo pasaré yo, Vagrant App, esto me genera la máquina virtual, luego el aprovisionamiento ya se encarga Vagrant de llamar al aprovisionador, se me configura automáticamente la máquina y una vez que termina el proceso yo ya puedo acceder a ella, trabajar con ella, lo que sea, ¿vale? Bien, el primer escenario que tenéis, esto también lo tenéis explicado en vídeos, ¿vale? Pero bueno, lo explico yo ahora que se hace rápido. Consiste en crear una máquina virtual, el proyecto de Vagrant más sencillo que hay, que es crear una máquina virtual corriendo en VirtualBox y que comparta una carpeta con el equipo anfitrión, ¿vale? Entonces, lo único que habría que hacer es crear un background file que tenga estas 3 líneas. Y aquí también un detalle con vistas a trabajos, exámenes o lo que sea. Esto no hay que saberlo de memoria. Lo que hay que saber o entender es que esta directiva de configuración me permite definir una máquina virtual que en este caso corre un sistema Ubuntu que se llama Focal 64, que es Ubuntu 20.04. No hay que saberla de memoria, tendréis acceso a un listado de directivas, ¿vale? Llegado el caso, ¿vale? Entonces, ¿cómo haría esto en un proyecto? Bueno, pues ¿se ve bien la terminal así o os hago la letra un pelín más grande? ¿Así está bien? Sí, se ve. Vale. Bien, pues a la hora de trabajar con proyectos de Vagrant, lo normal es crear una carpeta, ¿vale? El nombre de la carpeta el que queráis. Yo lo voy a llamar proyecto 01. Una vez que creo la carpeta, entraría en ella y tengo que crear un background file. Bueno, el background file yo lo puedo editar. Abro un editor de textos y me pongo a escribir en él, o puedo decirle a Vagrant que me cree un background file. Yo le pongo esta opción de minimal para que me cree un background file, el mínimo imprescindible para funcionar, ¿vale? Entonces le doy ahí a Enter. Bueno, aquí me dice que hay una nueva versión por si quiero actualizar. Yo voy a seguir trabajando con esta de momento. Vale, entonces me ha creado el background file, lo puedo ver aquí, ¿vale? Y el background file, si lo editáis, viene con una serie de directivas. Bien, una cosa que digo a los alumnos, background file está basado en un lenguaje de programación que se llama Ruby. ¿Tengo que saber Ruby para trabajar con background? No. O sea, si lo sé, genial, pero si no lo sé, no pasa nada. Lo que hay que mirar son las directivas de configuración, entender lo que hacen y adaptarlas a mis necesidades, ¿vale? Bien, esta directiva de configuración sirve para definir qué box, qué plantilla voy a utilizar para crear la máquina virtual. Bueno, a mí me interesa esta, ahora os digo de dónde saqué el nombre. Este es el nombre de una plantilla que me va a crear una máquina virtual Ubuntu 20.04, ¿vale? Bueno, esto como curiosidad, Ubuntu
2004 hace referencia a que salió en el año 2020, en el mes 4, en el mes de abril. Es la forma de enumerar las versiones que tiene Ubuntu, ¿vale? Ubuntu 21.10 es un Ubuntu que salió en el año 2021, en el mes de octubre, ¿vale? Bueno, veréis que a lo largo del curso yo hablo muchas veces de Ubuntu 20.04 porque es una versión muy estable pensada para empresas. Es una versión que llaman LTS, de soporte extendido, y es lo que le interesa a las empresas, tener un sistema operativo que durante muchos años va a tener soporte por parte de una empresa, de actualizaciones, de solución de problemas, ¿vale? Bueno, ¿de dónde saqué yo este nombre? Os lo enseño ahora. Bien, si yo busco en Google Vagrant Box, la primera entrada que me sale es la página web que os puse en la transparencia, que tenéis en los apuntes. Este es el repositorio oficial, entre comillas, de boxes, de plantillas de Vagrant. Entonces aquí hay un montón y yo puedo buscar por ellas. Yo lo que hago es busco por Ubuntu 20.04 y aquí me salen un montón de ellas. ¿Cuál usar? Bien, esta, si os fijáis, pone versión oficial. Esta la hace la empresa que hace Ubuntu. Hay otros usuarios y otras empresas que sacan sus propias plantillas y las suben aquí por si alguien las quiere usar. Mi recomendación, usar boxes, usar plantillas oficiales o que sean plantillas generadas por usuarios con cierta reputación, ¿vale? Por ejemplo, esta de Gerlingui o las Ventot son buenas plantillas, tienen buena fama, ¿vale? Y este nombre, Ubuntu /Focal Fossa 64, es el nombre que hay que poner en el background file, que fue lo que hice yo, ¿vale? Entonces, si el día de mañana queréis levantar una máquina virtual que corra un sistema operativo distinto, vais a la página web de las plantillas, buscáis el nombre y lo ponéis aquí, ¿vale? Bien, pues con esto ya me llegaría para mi primer proyecto. Antes de lanzarlo, yo recomiendo hacer un background validate. Esto lo que va a hacer es leer el fichero y si detecta algún fallo me va a avisar, ¿vale? Si hay algún error de sintaxis o alguna cosa, me avisa. Bien, ya tengo el background file, ya lo he comprobado y ahora lo que me queda es seguir lo que os decía yo antes. A ver, que os pongo aquí. ¿Recordáis? Background file, ya lo tengo, ahora que vendría el background app. Vale, pues lo hacemos. Background app. Bueno, ahora que no me deje quedar mal, bien, funciona. ¿Qué me está haciendo Vagrant? Ha buscado la plantilla y me dice no la encuentro. No la encuentro en mi ordenador local. Entonces lo que hace automáticamente es va a internet, busca la plantilla, se la descarga a mi ordenador y procede a lanzar una máquina virtual. Os pongo VirtualBox aquí para que lo veáis. Vale, os fijáis, me ha creado, bueno, esta máquina virtual. Esta máquina de aquí me la acaba de crear. Y lo que hace Vagrant es, se ha descargado la plantilla, a partir de esa plantilla me ha creado una máquina virtual, me ha compartido la carpeta /Vagrant con esta carpeta de mi ordenador real y en este momento el trabajo de Vagrant ya terminó. Cualquier persona que tuviese mi background file, en cuanto haga un Vagrant app, consigue una máquina exactamente igual. Va a ser una máquina, vamos a comprobarla ahora, que corre Ubuntu 20.04 con 1 GB de RAM, 2 procesadores, una tarjeta de red en modo NAT para darle salida a internet y una carpeta compartida con el equipo real, ¿vale? Bien, siguiendo el flujo de trabajo que os expliqué antes, ¿qué podríamos hacer ahora? Si quiero acceder a la máquina virtual, Vagrant SSH.
Y fijaros aquí, yo estoy en mi ordenador real, aquí me llamo mgregal, estoy en el aula 22, equipo, bueno, lo que ponga ahí, y cuando hago Vagrant SSH, lo que hago es conectarme a mi máquina virtual, ¿vale? Otro detalle que a lo mejor alguno lo vio y lo tiene un poco desconcertado. Vosotros estáis acostumbrados a que cuando creáis una máquina virtual aparece una ventana. Un ejemplo, esta máquina que tengo yo aquí creada, cuando hago doble clic, veis que se abrió la ventana. Estáis acostumbrados a esto, a que yo arranco una máquina virtual y me aparece una ventana con la que trabajar. Vale. Esta máquina virtual está corriendo, pero yo no veo ventana ninguna. Eso es porque he arrancado en modo lo que llama headless, es decir, sin pantalla. Pero la máquina sigue funcionando. Puede ser un servidor web y funciona sirviendo páginas web. ¿Vale? Esto lo podemos cambiar, se puede hacer visible. Y con Vagrant SSH yo accedo a la máquina. Y estoy en una máquina Ubuntu 20.04, en concreto con la revisión 3. Es una máquina virtual que tiene un disco duro. Tiene un disco duro de unos 40 gigas, 39 gigas más o menos. Es una máquina virtual que tiene 1 giga más o menos de memoria RAM. ¿Vale? Es una máquina Linux Ubuntu. Es una máquina virtual que si yo veo sus tarjetas de red, tiene, bueno, la que tienen todos, la de red de lazo cerrado, y tiene una tarjeta de red con una dirección IP. Esta tarjeta de red es esta. La máquina tiene una tarjeta en modo NAT y esta es la dirección IP que VirtualBox le asigna siempre a las redes en modo NAT, ¿vale? La máquina, si recordáis del tema de VirtualBox, las tarjetas en modo NAT dan salida a Internet, lo puedo comprobar. Yo puedo hacer una actualización del listado de paquetes, salgo a Internet. Vale, puedo hacerle un ping a esta máquina, que es una máquina de Google, y me responde. ¿Se ve más o menos la idea? Puedo instalar software, yo puedo coger e instalar, pues, lo que os decía antes, el Apache. Pues, le daré aquí y me instala el servidor web Apache. Haciéndolo más profesional, el aprovisionamiento ya me haría esto automáticamente. ¿Vale? Me ahorraría tener que hacer esto. ¿De acuerdo? Yo puedo trabajar con la máquina y cuando me canse de trabajar, digo, ahora, salgo. La máquina sigue encendida, sigue trabajando para mí. ¿Vale? ¿Quiero volver a ella? Vagrant SSH. Y me vuelvo a conectar. ¿Vale? ¿Que quiero parar la máquina? Vagrant halt, y con esto me para la máquina. Lo comprobamos. ¿Vale? Power off. La máquina está apagada. ¿Vale? ¿Quiero volver a arrancar la máquina? Puedo hacerlo desde aquí. Pero si hago un Vagrant up, me la vuelve a levantar. ¿Vale? Compartiendo las carpetas y todo eso. Vale, está arrancando. Y ahora ya entra. Vale. Y fijaros, un detalle. La carpeta compartida. Lo que yo tengo en esta carpeta se va a ver en la máquina virtual. Voy a crear un fichero, ¿vale? Por ejemplo, prueba 1, creo un fichero en el equipo real, ¿vale? Estoy en el equipo real. Bien, pues este fichero, al estar en esta carpeta, va a ser accesible
en la máquina virtual, en esa carpeta que me decían que compartían. ¿Lo veis? Ahora estoy en el equipo virtual y a través de esta carpeta accedo a la carpeta del equipo real. Entonces, fijaros en los conceptos que os decía al inicio de la sesión. Aquí está, un segundo. Yo tengo un ficherito que me dice lo que quiero tener. Utilizando una plantilla, levanto una máquina virtual en segundos o minutos. ¿Vale? Jugando con las carpetas compartidas, puedo tener una carpeta o varias donde los ficheros que yo ponga ahí son accesibles, tanto para la máquina virtual como para la máquina real. Y como podéis ver, si veis los vídeos de los escenarios 2, 3, 4 y 5, jugando con los aprovisionadores, lo que hice yo de entro en la máquina, apt-get install Apache 2 para instalar Apache, eso me lo haría automáticamente el aprovisionador. Yo haría un background app y me olvido, se me crea la máquina y se me instala lo que yo quiera, ¿vale? Y lo revolucionario, ya con esto os dejo de martirizar, lo revolucionario del sistema este es que con un fichero de texto y la ayuda de estas herramientas yo puedo replicar esta infraestructura de máquina virtual o máquinas virtuales, todo lo complejo que vosotros necesitéis, en cualquier sitio. Lo único que necesito es que mis compañeros de trabajo tengan background y VirtualBox instalado, por supuesto. Y si utilizo una tecnología de aprovisionamiento especial, también. Pero partiendo de ese punto, con un background app, consigo replicar ese escenario. ¿Vale? Si habéis visto el escenario 2, y si no, cuando lo veáis, es un escenario muy chulo, porque las pruebas que hicimos con los alumnos en presencial, los que hayáis estudiado servicios de red o tengáis alguna experiencia en sistemas de servidores web, os monto un sistema LAMP, Linux, Apache, PHP y MySQL en unos 3-4 minutos, dependiendo de la máquina. ¿Vale? Sin intervención vuestra. Vosotros tenéis el background file, el script de aprovisionamiento, hacéis un background app y en 3 minutos, 4 minutos tenéis una infraestructura para un desarrollador web completamente funcional. ¿Vale? Si eso se lo pasáis a 20 compañeros, 20 infraestructuras para desarrollar páginas web exactamente iguales. ¿Vale? Levantadas en unos pocos minutos. Que el día de mañana esa infraestructura de desarrollo queréis meterle un cambio, pues en vez de hacer el cambio de forma manual, lo que le podéis decir a los compañeros es: os he pasado un nuevo background file, un nuevo script de aprovisionamiento, borrar lo que teníais de antes, que ya está obsoleto, hacéis un background app y en 3-4 minutos volvemos a tener ya todos un entorno de desarrollo con las últimas versiones que me interesa tener, ¿vale? De hecho, fijaros, imaginaros que a mí esto me interesa ya acabar con él. Os lo pongo los dos así para que lo veáis. Esta infraestructura de servidor tal, digo, va, ya no me interesa tenerla. La borro así. Background destroy. Me dice: ¿quieres eliminar la máquina virtual, el entorno virtualizado? Le digo que sí y fijaros, lo para y lo borra. Ya está. Hay una nueva versión de background file, se la paso a mis compañeros, ellos destrozan la antigua, vuelven a hacer un background app y me vuelve a crear la infraestructura con los nuevos cambios que yo quiera. ¿Vale? Entonces, bueno, resumo para no extenderme ya fuera de lo que es la sesión. La idea: infraestructura como código, en unos ficheros de configuración, en un lenguaje relativamente asequible para los humanos,
definimos cuántas máquinas virtuales quiero, qué sistema operativo quiero que corran esas máquinas virtuales, incluso qué direcciones IP quiero que tengan, cuánta memoria RAM, cuántos procesadores, si quiero que se vea la pantalla en VirtualBox o no, y luego, si quiero ir más allá, digo, vale, y utilizo esta tecnología de aprovisionamiento para que cuando arranque la máquina me instalas y me configuras esto. Una vez que tengo hecho eso, Vagrant App, Vagrant lee el fichero, coge la plantilla adecuada, se crea la máquina virtual en VirtualBox. Una vez creada la máquina virtual con el hardware que a mí me interesa, lanzo el aprovisionamiento para llevar esa máquina o máquinas virtuales a un estado de configuración final que yo quiero, software instalado, usuarios creados, lo que sea. Y una vez que termina ese proceso, mis compañeros ya pueden trabajar con él. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Os puse un vídeo explicativo para cada uno de los proyectos del tema y bueno, echarle un vistazo. Está también explicado en los apuntes. Cualquier duda me podéis preguntar por foros o en el chat también, ¿vale? Y si tenéis dudas os respondo lo que queráis. Si no, pues os dejo descansar y hasta la semana que viene. Bueno, si tenéis alguna cosilla, si no, nos vemos la semana que viene. ¿Dudas? ¿Os parece sencillo? Si no, bueno, también podéis escribir por el chat en caso de que no os funcione el micro, que a veces todas las videoconferencias va de aquella manera. ¿Vale? Sí, dime. Hola, no, tienes que perdonar que llegue tarde, que no... Sí, pero si la cosa va bien, queda grabado y os lo subo. Vale, sí. Para saber si queda grabado esto. La idea, que lo puse a grabar, luego cuando termine ya os diré cómo quedó el invento este. De acuerdo, Pero, de acuerdo. Vale. Gracias, sí. Nada, no te preocupes. Bueno, pues si no hay nada, os dejo y seguimos, ¿vale? La próxima semana. Venga, hasta luego. Venga, chao. Hasta luego.